el alcance de la mecánica del arbitraje. Nosotros debemos enseñarles a nuestros árbitros y también compartirlos con aquellos involucrados en el juego, que el árbitro tiene una metodología de trabajo. El árbitro va a trabajar porque hay que enseñarle a mirar la generalidad del juego, lo global del juego, para aprender a ver aquella particularidad donde tiene que caer una decisión. Por supuesto, el nivel o la capacidad de tomar decisiones lo da la experiencia, pero la metodología de trabajo la debemos enseñar a los niños que recién empiezan, porque, y esta es una buena noticia, esa mecánica del arbitraje la usan los que ya están terminando y fueron exitosos en esta actividad. El mismo método, tanto para minibásquetbol como para aquel que dirige la final olímpica. Es la misma metodología. Y si yo enseño de chico la metodología y la importancia, el porqué de esta mecánica, el árbitro o los árbitros van a tener un justificativo y una lógica clara para aprender este tipo de cosas. El primer tema que vamos a ver entonces en el recorrido es mecánica del arbitraje, con todas las consideraciones que hemos hecho básicas hasta ahora. Hay un segundo fundamento, que son las reglas de juego. Si yo no conozco las reglas del juego, no puedo arbitrar básquetbol. Aunque las reglas del juego, mucha gente las conoce por haber solo participado del juego. No es ningún secreto hoy por hoy las reglas del juego. Todo aquel que está involucrado en el baloncesto o en el básquetbol conoce las reglas del juego, al menos las reglas básicas conoce. No las podrá recitar ni sabrá qué artículo corresponde y tal vez tiene el reglamento para apoyar la pava y tomarse unos mates, pero nunca lo abrió. Pero bueno, hay gente que piensa que con solo tener el reglamento uno lo aprende, que no necesita abrirlo, con solo tocarlo, con solo llevarlo debajo del brazo. Por arte de magia esos conocimientos van a llegar a mi cabeza. No es una mala noticia, no ocurre así, hay que leer. Pero más allá de eso, no solo leer estos espacios de tareas que hoy les propongo, también vamos a enfocar las reglas del juego, pero en el pretexto de conocerlas dentro de la práctica. Las reglas del juego implicadas en una práctica. Las reglas del juego hay que conocerlas porque no es lo mismo, miren esto, explicarle a un entrenador con conceptos así nomás casi barriales, no porque tiró al aro y erró. El jugador no tira sino que lanza, y si fuera un aro el partido se suspende porque no tiene redes. Es decir, lanzó al cesto es diferente a tiro al aro. Aquel que dice tiro al aro es porque nunca leyó las reglas. El jugador no tira sino que lanza y no hay aro sino que hay cesto, que es la conjunción o la suma de los aros y las redes. Porque cuando nosotros hablemos, y esto dentro de la regla del juego, por ejemplo, de interferencias con el lanzamiento o interferencias con la pelota, vamos a ver la importancia de diferenciar el aro de las redes. Esta cuestión de la pelota libre, etcétera, etcétera. No me voy a adentrar ahora en las reglas, pero es el segundo principio para hablar de arbitraje y que todo instructor debe conocer. Las reglas del juego. Este segundo principio, aquello que nos va a permitir una referencia para conducir cualquier juego. Y es uno de los principios que todos preguntan y que la intención es encontrar aquella pregunta que nadie pueda contestar y que por lo general no ocurre nunca. Nosotros vamos a utilizar el foro para un intercambio permanente de las reglas del juego, pero a mí me interesaría no solo enseñarles las reglas del juego, sino enseñarles la aplicación de esa regla. Si nosotros logramos comprender el espíritu y la intención de las reglas
tenemos el 50% del trabajo realizado. Segundo principio, entonces, las reglas de juego. Lo estoy dando en un orden fundamentalmente que podemos utilizar para un programa de capacitación, ¿no? Y como aclaré recién, el tercer punto no puede ser otro que el espíritu e intención de las reglas. Ejemplo, las reglas del juego, es un ejemplo que suelo dar. Dicen que un jugador que al lanzar tiros libres no puede pisar la línea de tiro libre. La línea de tiro libre, digamos, es esta liñita de aquí, esta liñita que estoy marcando aquí en esta pequeña canchita que yo tengo. Si un jugador al lanzar tiros libres pisa esta línea, según la regla, literalmente ese tiro libre no debe ser concedido porque ha cometido una violación. Pero el árbitro que tenga por costumbre tomar ese tipo de decisiones es un peligro para el baloncesto, para el básquet. Es decir, que no tiene sentido común, es decir, que no sabe trabajar la ventaja y desventaja en los juegos de básquet. En razón de lo expuesto, imaginen esto: si un jugador salta sin pisar esta línea, se proyecta en el aire, la vuelca y luego cae. En el primer tiro libre, imagínense esta acción: 5.000 personas mirando el partido, un jugador salta sin pisar la línea de tiro libre, se proyecta en el aire, la vuelca y luego cae dentro del área restrictiva. Un punto deberá ser concedido porque no ha violado las reglas de juego, porque primero la pelota toca el aro al volcarla a él y luego él pisa acá adentro, en esa proyección. Una jugada que nunca la vi y una jugada que dejaría absortos a todo el mundo, pero que uno tiene la sensación, en lo más profundo del alma, que hizo trampa. Que ese jugador ha hecho trampa. Más allá de todo el desorden que eso puede ocasionar en el partido, esa acción que yo acabo de narrar, cuasi delirante, no viola la regla, pero sí viola el espíritu e intención de las reglas. En cambio, la primera e inocente acción que muchos chicos de minibásquetbol y hasta de preinfantiles o U13, al lanzar pisan la línea, no toman ninguna ventaja, más allá que los jugadores alineados siempre avisen: ¡ay, está pisando, está haciendo la trampa, anúlele el punto! Uno tiene que decir: sí, pisó, pero el punto hoy vale, porque no saca una ventaja, porque esta acción que sí la vemos permanentemente en las canchas, viola la regla, pero no el espíritu. La segunda acción, la delirante que yo planteaba, ese que se proyecta, viola el espíritu, pero no la regla. Estos ejemplos son claros para entender que no podemos permitir que se viole la intención de la regla. No podemos permitir que se viole el espíritu de la regla, aunque a veces la regla en sí es una referencia nada más. Imaginen en esta cancha que el entrenador está trabajando por esta zona y pisa la línea para dar una instrucción. Según la regla, ha ingresado a la cancha, pero no saca ninguna ventaja. Incluso da un paso adentro de la cancha y da una instrucción, pero no interfiere en el juego, por supuesto. Un árbitro de experiencia le dice: profe, al área de banco, por favor, gracias, y el hombre hace caso. Eso no es una falta de disciplina, es en el fragor del juego que está haciendo un trabajo. Ahí viola la regla, pero no el espíritu. Muy distinto es si pisa apenas la línea e intercepta una pelota que podía ir al cesto, que pisa en la línea y molesta permanentemente al árbitro o genera inquietudes o desórdenes hacia el juego. Una cosa es pisar la línea sin intención, sin voluntad de generar un desorden en el juego,
y otra cosa es pisar la línea para generar una ventaja en el juego. Entonces, no es pisar o no pisar la línea, es el contexto global que da sentido a una conducta y que nos va a permitir saber si amerita una sanción o no. Ambas son decisiones. Uno puede decidir no sancionar. Lo que no puede decidir es no decidir. No sancionar también es una decisión. Entonces el punto 3 es el espíritu e intención de las reglas. Ese es el tercer principio que yo pude encontrar.